Los saludo nuevamente, gracias por continuar con nosotros. Empieza la entrevista aquí en Canal 5. Hoy nuestro invitado es el presidente de la Cámara de Diputados, Ope Pasquet. El diputado por Montevideo, Ope Pasquet Iribarne, es el presidente de la Cámara de Representantes. Nació el 10 de enero de 1956 e ingresó por primera vez a la Casa del Partido Colorado cuando tenía 10 años de edad. Ese día asistió junto a su padre a un acto político en el que el orador fue Amílcar Vasconcellos. En esa época, cuando cursaba los últimos años de enseñanza primaria, participó en su primera elección y fue votado como prosecretario de la Comisión de Ayuda Social en la Escuela 121 Evaristo Ciganda. Pasquet integra una generación de políticos que se iniciaron como opositores a la dictadura cívico-militar y en el plebiscito de 1980, cuando militó junto al doctor Enrique Tarigo. En 1984 se postuló a diputado por el sector Libertad y Cambio, lista 85, junto a Luis Hierro López y Roberto Aciaín. Esa lista fue la más votada del coloradismo en Montevideo. Estudió abogacía en la Universidad de la República, fue defensor público en materia penal entre 1983 y 1985 y practicó el ejercicio liberal de la profesión entre 1990 y 2010. Fue subsecretario de Relaciones Exteriores, precandidato a la presidencia, secretario general del partido y senador. En 2019 se integró al sector Ciudadanos del Partido Colorado y acompañó la precandidatura presidencial de Ernesto Talvi para las internas de 2019. En las elecciones nacionales de ese año encabezó la lista de candidatos de Montevideo. Pasquet se define como vallista y es hincha de Peñarol. Está casado con Elena Martínez Rosso, jueza y ministra de la Corte Suprema de Justicia. Tienen 2 hijas, Victoria y Florencia, quien llegó a la semifinal de la 5ª temporada de Got Talent España. Si usted hubiera tenido esa voz sería otra cosa también. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. Bueno. Muy lindo el video con esas imágenes familiares. Sí, está bien, está bien. Se trabaja mucho para saber detalles de su trabajo político. Primera vez en el Parlamento fue en el 85. Sí. Después un rato largo afuera y ahora ya hace un tiempo que también sigue allí, senador, diputado. Afuera del Parlamento entre 1990 y 2010. 20 años en los que no estuve allí ocupando cargo alguno, pero siempre militando en política, activo en el Partido Colorado, etc. Claro. Después vamos a hablar bien en detalle del Partido Colorado, que tengo unas cuantas preguntas, pero le quiero empezar preguntando por esta situación que se dio en Canelones con esta votación. Le digo por lo reciente. Una votación donde se le habilita con un voto un edil blanco, es en este caso, ¿no? Se le habilita al intendente un endeudamiento de 44 millones de dólares. Hay repercusiones de todo tipo. ¿Cómo lo vivió usted eso? Bueno, ayer precisamente en la Cámara, en la media hora previa, el diputado colorado por Canelones, Walter Cervini, se refería a la situación de Canelones diciendo que hay una deuda de algo así como 400 millones de dólares, la Intendencia recauda poco más de 200 millones de dólares por año, y él decía que era inconveniente agregar endeudamiento cuando no se ha justificado de manera convincente, según él dijo, la pertinencia, la necesidad de esa nueva deuda, en vez de administrar mejor los ya cuantiosos recursos de la Intendencia que recauda más de 200 millones de dólares por año. La posición del Partido Colorado fue contraria a eso. No votaron este endeudamiento ustedes, claro, ahora ya con sus ediles. en alguna ocasión anterior se había planteado también y el edil que representa al Partido Colorado en Canelones había votado negativamente. ¿Y ahora qué pasó? ¿La coalición allí no funcionó, no se hablaron, se desmarcó este edil? Fue una Aunque no es de ustedes, todos. digo, ¿no? Inclusive, según me han dicho, para el propio Partido Nacional no esperaban esa actitud. No quiero hacer ningún comentario sobre un partido que no es el mío, simplemente le cuento que había hasta sorpresa en dirigentes nacionalistas por este resultado. Iba a empezar la entrevista también hablando del referéndum, porque al final, bueno, gana la posición que ustedes impulsaban, el no. El Partido Colorado trabajó mucho en todo el territorio y usted fue una de las personas que también anduvo ahí en esa campaña metiendo. ¿Gana el no, sale fortalecida la coalición de gobierno? O la misma pregunta, ¿gana el no y el Frente Amplio queda mal parado? Yo creo que, primero, gana el no, una obviedad, pero parece necesario señalarla. Acá no hubo empate. Acá con un voto de diferencia ya había quién ganaba y quién perdía. Ganó el no, la ley está firme, los 135 artículos impugnados quedaron firmes. Desde el punto de vista jurídico es meridianamente claro. Desde el punto de vista político yo creo que el gobierno sale bien y que la coalición sale fortalecida.
Yo lo decía en los discursos de campaña, acá se está produciendo un efecto que los promotores del referéndum seguramente no previeron. Están fortaleciendo a la coalición porque estamos trabajando juntos por un objetivo común. Eso se logró y bueno, el resultado favorable creo que fortalece más aún ese esfuerzo en común y el espíritu reinante en la coalición. ¿Y el Frente Amplio cómo queda? Bueno, creo que igual que como quedó después del porque celebró también, del 2019. digo, ¿no? También festejó, fue una buena votación la del sí también. Votó muy bien, hicieron un gran despliegue de militancia, creo que pueden sentirse satisfechos por todo ese despliegue, ese esfuerzo y ese resultado, que en definitiva muestra casi como congelados los resultados de la segunda vuelta del 2019. Con ese resultado, con esa votación, la calle Pou llegó a la presidencia, después de 2 años muy difíciles, con pandemia, con una situación económica muy compleja, mantiene el apoyo que tuvo cuando la gente lo eligió y era solo una esperanza. Después de haberlo visto gobernar 2 años, mantiene el apoyo. Yo creo que es un gran resultado para el gobierno. Y ahora ustedes están denunciando a Ramón Ruiz, que es ustedes digo los colorados, ¿no? Sí. Ramón Ruiz es el director en el BPS, en representación de los trabajadores. ¿Ustedes entienden que él, desde ese cargo, no debió haber hecho campaña por el sí en ese caso? Mira, me parece que es meridianamente claro. Digo, el director Ruiz optó por aparecer reiteradamente con la papeleta del sí, sacándose fotos, apareciendo en actos de carácter proselitista, exhortando a votar por sí. Es claramente una actividad política distinta del voto. Y el artículo 77, numeral 4 de la Constitución, dice que los militares, los policías, los jueces, los directores de entes autónomos y servicios descentralizados no pueden realizar ninguna actividad política pública ni privada. Salvo el voto. Salvo el voto. Sí. Incumplió claramente lo dispuesto por la norma constitucional. El PIT-CNT entiende, ese mismo artículo 77, creo que es el numeral 5 en este caso, ¿no? Entiende que el 5 es el que refiere al presidente de la República. El PIT-CNT dice, o emparda allí, dice, así como el presidente estuvo en la conferencia de prensa del no, bueno, Ramón Ruiz estuvo en el sí como que estaba habilitado. Ustedes tienen otra lectura jurídica. Mire, yo invito a los televidentes a que lean el artículo 77, numeral 4, y a continuación el 77, numeral 5. Son 2 normas distintas. Lo que está prohibido es diferente en un caso y en el otro. Eso se discutió en la Constituyente de 1934, cuando se crearon estas prohibiciones. Hubo alguien que propuso poner al presidente en el artículo 4 y le dijeron, no, porque el presidente de la República tiene que hacer política todo el día, no le podemos prohibir que haga actividad política salvo el voto porque sería absurdo. La función del presidente es gobernar, hace política todo el día. Vamos a prohibirle otra cosa. Al presidente le prohibimos que integre comisiones o clubes políticos, los órganos directivos de los partidos o que haga propaganda de cualquier especie de carácter electoral. Y en esa misma convención constituyente de 1934 se aclaró. Lo que no puede hacer el presidente es favorecer partidos, candidaturas, pero puede defender las grandes líneas de su programa, sus ideas de gobierno, etcétera, que es de lo que se trata. Acá el presidente está defendiendo 135 artículos de una ley que él mismo promulgó. Yo creo que no solo tiene el derecho de hacerlo, creo que tiene el deber de hacerlo, porque en una república las autoridades tienen que justificar sus actos. No hacen lo que quieren, lo que se les antoja, hacen lo que el derecho indica y tienen que dar razón de sus actos. Tienen que decir, yo hago esto para lograr tal fin por este medio. Tienen que justificar su conducta. Y es lo que está haciendo el presidente. Creo que está cumpliendo con sus obligaciones. Sí. Y no tiene nada que ver con lo que dispone el 77 numeral 4, que es otra cosa. Quedó clara su posición. El otro día estuvo acá Fernando Pereira, el presidente ahora del Frente Amplio. Él dice que el presidente estaba ahí como en la ley del offside, como que estaba en la línea de la Constitución. Y le recordé que Correa Freitas, el constitucionalista, dice que no, que el presidente podía defender su ley. Digo porque hay un tema, por lo menos de interpretación política, ¿no? Más allá que las leyes pueden ser meridianamente claras. Diputado... Lo que pasa es que en el offside todos vemos la televisión y más o menos después aparece el VAR y trazan la línea. Acá la línea está en la Constitución, hay que leerla. Creo que esa línea constitucional la tiene mucho más clara el doctor Correa Freitas que Fernando Pereira. ¿Qué tema se va a priorizar? Usted ahora está como presidente de la Cámara de Representantes. ¿Ya decidieron, porque hubo varias reuniones, ¿no? ¿Ya decidieron qué temas van a priorizar para discutir? No, eso se hace
en reunión de los partidos políticos, en definitiva en reuniones de coordinación que se llaman, y allí acordamos el orden del día. La coalición de gobierno además se reunirá para definir sus prioridades. Lo hizo en el Senado, sí. En diputados tenemos que hacer el mismo ejercicio. Todavía estamos en las conversaciones previas a esa definición. ¿Y los colorados todavía no tienen definido por dónde van a ir? No, bueno, tenemos sí algunos proyectos que son notoriamente de nuestro interés, pero el gran tema para nosotros no depende hoy de una nueva ley, sino que depende de ejecutar el marco legal ya existente y de la dotación de recursos que se asigne a la educación en la próxima rendición de cuentas. Para nosotros eso es crucial. El principal tema del país en perspectiva de mediano y largo plazo es la educación, y esperamos que a través de la rendición de cuentas se le dé fundamentalmente a la ANEP los recursos que necesita para llevar adelante esa transformación educativa por la que está trabajando tanto Robert Silva. Sí, hoy la población también está bastante preocupada, sin sacarle un gramo de importancia a la educación. En el corto plazo, digo, en el hoy, la población está muy preocupada por el tema de los precios, por la inflación. Le invito a usted, diputado, y le invito a ustedes a escuchar al senador del Partido Comunista, Óscar Andrade, que se refirió al tema precios y sueldos también. En un contexto de crecimiento de la economía que se viene confirmando en este periodo, no es necesario revisar la política de salario y jubilaciones, sobre todo de los salarios y jubilaciones más bajas, de los salarios y jubilaciones que están en los 2 quintiles más bajos de ingresos. Nosotros creemos que sería mucho más eficaz ir en esa dirección que ir en direcciones de medidas que son puntuales, que pueden paliar, pero de manera muy poco significativa, la situación que es inocultable, que están sufriendo decenas de miles de uruguayos. O sea, no parece sensato que en un contexto de crecimiento de la economía de manera sostenida no incrementemos las medidas para atender esta parte de la población. El gobierno reconoce que hay también pérdida de salarios, pérdida de poder adquisitivo, la inflación está subiendo, se lo estamos mostrando siempre. ¿Se puede hacer algo ahí, por lo que decía el senador? ¿Se puede hacer algo en el tema precios, el tema salarios, jubilaciones? Mire, cuando este gobierno asumió, fue muy claro en definir sus prioridades. Ante todo, mejorar la situación del empleo. Porque en febrero del 2020, acuérdese, había 10,5 puntos de desempleo. Entonces, la prioridad 1 era el empleo. Los economistas dicen... Ese fue el desempleo que deja el Frente Amplio, 10,5. Lo que quedó del gobierno anterior. Ahí está. Los economistas dicen, por lo menos unos cuantos economistas dicen, que te tiene que elegir. Si va a fortalecer el salario, va a tener problema con el empleo. Y por otro lado, si quiere fortalecer el empleo, va a descuidar el salario. Fue lo que pasó en el periodo anterior, donde el Frente reivindica que el salario siguió creciendo durante los 5 años del periodo anterior, poco, pero siguió creciendo, pero claro, tuvieron la pérdida de 50.000 puestos de trabajo. Entonces, ¿a quién priorizamos? ¿Al que ya tiene un trabajo y quiere razonablemente ganar más, o al que no tiene trabajo y quiere un empleo? Este gobierno priorizó eso, el empleo, y eso ha venido teniendo una respuesta positiva. El desempleo ha bajado y en diciembre del año pasado, 31 de diciembre, cerró con el 7%. Pero y ahora que terminó la pandemia, como quien dice, ¿no? Se levantó esta emergencia sanitaria, la economía cerró el año pasado con un crecimiento de 4,5%. ¿No se puede poner un poco el foco también en los salarios para que no tengan tanta pérdida? Digo. Bueno, el gobierno tiene un compromiso de restablecer el salario perdido en estos años. Por supuesto que se le añaden dificultades para cumplirlo, porque con esta inflación que hay en el mundo, no solo en el Uruguay, no con este gobierno, hay inflación en el mundo. No hablemos de Argentina, que es un caso aparte, ¿no? Es más del 50% anual. En Estados Unidos una inflación récord en 40 años. Hay inflación en todo el mundo por un montón de razones, la pandemia, la guerra, muchas cosas. Nosotros tenemos inflación, se hace más difícil la recuperación del salario, pero el gobierno ha asumido un compromiso y hará todos los esfuerzos por cumplirlo. El cambio de tema. ¿Apoya los allanamientos nocturnos? Parece que a nivel del Partido Nacional, que son socios de ustedes, obviamente, quieren impulsar ese aspecto, ¿no? Hay que cambiar la Constitución allí. Si hay una propuesta de enmienda constitucional, yo la voto, yo estoy de acuerdo con eso. Pero sin modificar la Constitución no se puede hacer. En mi opinión es muy claro eso.
O sea, usted apoya los allanamientos nocturnos. Sí, reforma constitucional mediante. Acá Sí. el tema de la forma es tan importante como la cuestión de fondo. No es de cualquier manera, es reformando la Constitución, porque a mi juicio el artículo constitucional respectivo es clarísimo en cuanto a que eso no se puede hacer salvo que el jefe del hogar lo autorice. ¿Queremos cambiar eso? Yo estoy de acuerdo, hay que cambiarlo. Es vetusto, anacrónico, pero hay que cambiar la Constitución, si no, no se puede hacer. ¿Y en qué está su proyecto de habilitar la eutanasia? Bueno, está en la Comisión de Salud de la Cámara, donde está desde que se presentó en marzo del 2020. Se ha sumado un nuevo proyecto del Frente Amplio que lo presentó en diciembre del año pasado. Espero que este año podamos discutir y tratar el tema en la Cámara de Diputados. Veremos el Senado después qué pasa. Pero digo, vamos a trabajar conjuntamente con el Frente para llegar a un proyecto común, para ponernos de acuerdo, de manera que el proyecto ese pueda tener los votos necesarios para su sanción. Hoy su proyecto ya sondeó más o menos qué apoyo tiene en materia de votos, digo, ¿no? Mire, hubo un sondeo que lo hizo el diario El Observador y que le daba que en ambas cámaras hay mayoría a favor de la eutanasia. Preguntaban por la idea, no por el artículo tal de tal proyecto, pero Claro. la idea en general, según ese sondeo, tendría mayoría en ambas cámaras. Vi que los médicos están divididos, por ejemplo. Una cosa es el sindicato Sí. médico, el colegio médico, Sindicato el código médico. de ética de ellos. La iglesia se opone, la iglesia católica, estoy hablando en este caso. Sí, sí. O sea, divide aguas ese proyecto. Naturalmente que sí divide aguas, hay opiniones distintas, por eso yo digo, lo importante de este proyecto es que no le impone nada a nadie, al contrario, respeta la libertad de todos y me parece que es lo más sano y lo legítimo en una situación como esta, que cada cual, y cuando digo cada cual digo cada adulto en su sano juicio, porque mi proyecto se refiere a eso, adultos psicológicamente aptos, pueda decidir en una situación extrema si quiere terminar su vida para no seguir sufriendo. Esa es la idea, que cada cual decida y que nadie le imponga sus creencias a otro. Lo tiene que decir con anticipación la persona, digamos, ¿no? No. O en el momento en que está pasando el problema de salud. En el proyecto que yo presenté es cuando está en ese trance de salud comprometida. Bien. Creo que hablaba de sufrimiento insoportable también. Su Dos texto. hipótesis distintas, o etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible o un sufrimiento insoportable también incurable. Sufrimiento insoportable devenido de la enfermedad, estamos hablando. Con alguna causa, digamos, orgánica. Ahí está. El ejemplo clásico en esto es la gente cuadriplégica, que no se puede mover. El caso Claro. de Ramón Sampedro, aquel marinero español que estuvo 30 años postrado en una cama sin poder mover ninguno de sus miembros a raíz de un accidente que había sufrido cuando tenía 25 años. 30 años después dijo, estoy harto de vivir así, esto no es vida, pidió ayuda para morir, las leyes españolas no permitían ninguna solución y sus amigos se las ingeniaron para facilitarle a él el acceso a una sustancia que le causó la muerte, eso es suicidio asistido, pero las autoridades no pudieron encontrar al responsable. Hasta que años después, ya prescrito el delito, la persona responsable dijo, bueno, fui yo y explicó cómo había sido todo. Pero digo, el caso es que hay gente que tiene por delante de repente varios años de vida, pero dice, en estas condiciones no quiero seguir viviendo. Y yo creo que eso es respetable y que tiene que haber una solución por razones humanitarias para esa gente. Claro. Para terminar con esto, pero tengo otra pregunta también. De lo de sufrimiento insoportable, usted, para aclararlo, tiene que haber una enfermedad, una causa orgánica, porque, así como usted me puso ese ejemplo, si un papá o una mamá pierde a su hijo, por ejemplo, un accidente, una cosa así terrible, tiene un sufrimiento insoportable también. Pero a eso no le da derecho a pedir la eutanasia. No ¿Estamos le de acuerdo? daría en los términos de mi proyecto porque nadie puede decir que eso sea incurable. A veces el tiempo Bien. sana las heridas y la Bien. gente que sufre muchísimo con una pérdida familiar como esa, bueno, andando el tiempo se recupera, sale adelante. Hay muchos casos que lo demuestran. Yo me refiero a situaciones que son irreversibles, incurables, que la persona sabe que no tiene nada que esperar y que inclusive cada día va a ser peor que el anterior. ¿Y la medicina, los cuidados paliativos? Bueno, están muy bien los cuidados paliativos. Cuando se trató el tema del Parlamento, el proyecto que los amplía, que procura fortalecerlo, fue votado creo que por unanimidad. Votamos todos, yo también. Me parece que está muy bien, pero no resuelve todos los problemas. El que yo le mencionaba, por ejemplo, el del cuadripléjico, no lo resuelven los cuidados paliativos. Y gente que padece otras enfermedades, como ELA, por ejemplo, llega al final de su enfermedad, recibe cuidados paliativos. Hay un caso famoso, el de un señor Salgueiro,
cuyas hijas y cuya esposa lo vieron sufrir y son ahora abanderadas de la causa pro eutanasia, y dicen: no queremos que nadie sufra lo que sufrió nuestro padre, que tuvo cuidados paliativos muy buenos, 7 días a la semana, 24 horas por día, pero que al final no quería seguir viviendo, pedía por favor terminar con su vida, y tuvo que esperar muchísimo hasta que los médicos accedieron a darle la sedación paliativa, que en definitiva lo condujo a la muerte en pocas horas. Le voy cambiando de tema. Sí. Se viene el recambio de autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es por venia ahí también, ¿verdad? No, los designa la Asamblea General. Los designa la Asamblea General. Sí. Está despejada esa duda. Vamos a escuchar a la vicepresidente de la República, a Beatriz Argimón, que el otro día recibió precisamente al presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Poder hacer una evaluación respecto a su funcionamiento, a cómo se percibe el trabajo que la institución realiza, porque nos parece que una década es una buena instancia para hacer esa evaluación. Le manifesté algunas apreciaciones que algunos legisladores me trasladaron respecto, por ejemplo, a lo que fue el informe que trascendió en plena campaña de referéndum, un informe que habían dado ya, porque ustedes saben, la Institución de Derechos Humanos vino a la comisión respectiva a hablar de la ley de urgente consideración, la forma en que de alguna manera se traslada a la opinión pública en pleno debate nos llamó la atención. Son los partidos políticos los que proponen los nombres para integrar este organismo. Coincide, hay varios legisladores, lo mencionó allí la vicepresidente, coincide en que este organismo tiene una visión política, pero política de izquierda, digamos, en lo que es su trabajo. Yo creo que varios de sus dictámenes no han sido ecuánimes. Y de gente que tiene, en muchos casos, notoria versación jurídica, a uno le llamaba la atención cierto enfoque de los temas, cierto sesgo en el enfoque de los temas, que desde el punto de vista de una consideración jurídica no se explicaba. Dice acá que hay una finalidad política de cuestionamiento de las autoridades. Le cito un caso, por ejemplo, cuando aquel asunto de unos docentes que los que se les reprochaba haber hecho proselitismo en el Instituto de Enseñanza en San José, aparecían que se sacaron la foto dentro del liceo, se difundió eso. Sí. Hubo un dictamen de la Institución de Derechos Humanos donde no tomaban en cuenta el artículo 58 de la Constitución, que dice que en los edificios públicos, en horario de trabajo, se prohíbe el proselitismo de especie alguna. Entonces, yo creo que el eje del asunto está ahí. Y en el debate en la Cámara nosotros pusimos el énfasis en eso. Hay un artículo constitucional expreso que dice que no se puede hacer proselitismo de especie alguna en los edificios públicos. Bueno, usted podrá tener una lectura distinta de ese artículo, en fin, hacer distintas consideraciones al respecto, pero lo que no puede hacer es omitir eso cuando trata la cuestión. Y lo omitió el dictamen de la Institución de Derechos Humanos. Cuando fueron a la Comisión de Educación, luego de ese debate en la Cámara, fueron y repitieron el planteo del dictamen, y yo se los dije a los representantes de la Comisión en ese ámbito, a los representantes de la Institución Nacional, perdón, en el ámbito de la Comisión de Educación, digo, no puede ser que ustedes no hablen de esto, que piensen distinto de lo que yo pienso, que tengan una lectura diferente, lo entiendo. Pero que no mencionen esto como si el tema no existiera o fuera secundario, me parece inaceptable. Y muchas veces hemos discutido con la institución en esos términos, que a uno le llama la atención el enfoque jurídico. Yo francamente no, con todo respeto por las personas, pero no estoy de acuerdo con los criterios. Me quedan unos minutitos nada más, veo que la media hora pasa rápido. Sí. Quería hablar del Partido Colorado, la interna del Partido Colorado. Tienen que ustedes, usted me corregirá, tienen candidatos presidenciables, porque se empiezan a formar, se habla del ministro Adrián Peña, se habla de Robert Silva, ¿cómo lo están barajando? Mire, lo primero que hay que decir es que estamos en un clima interno de armonía. Hemos trabajado juntos en esta campaña por el referéndum, hemos compartido las tribunas en todo el país, internamente está muy bien todo. No siempre sucede, cuando sucede hay que decirlo, vale la pena. Candidaturas todavía no hay. Se empieza a hablar, se mencionan algunos nombres como ese, algunos otros, pero no hay nada definido y estamos todos de acuerdo en que no es el año para definir. El año que viene habrá sí que hacerlo,
por lo menos en la segunda mitad del año. Pero esos dos nombres están en carrera. Adrián Peña por supuesto y son Robert compañeros Silva, que todos apreciamos, que están teniendo una actuación muy destacada en sus respectivos ámbitos de actuación. Se habla de esos nombres, se habla también de otros, pero bueno, no hay nada definido. de Antel, Vi por ahí, miren, en una red social que hacían una encuesta entre colorados, que algunos mencionaban a Gabriel Gurméndez, otros mencionan a Ana Carmen Sanguinetti, están muy entusiasmados con su actuación. Por supuesto, hay quienes esperan que vuelva Pedro Bordaberry. En fin, hay varios nombres, pero todavía no es momento de definir. Le iba a preguntar por Pedro Bordaberry. ¿Usted cree que va a volver? Y no lo sé, se lo tiene que preguntar a él. No, pero usted capaz que, no sé, tienen contacto, levantan el teléfono, se tutean, Pedro, tenés que venir o no, no sé cómo se manejan esas cosas. Solo él puede contestar su pregunta. ¿No han hablado ustedes todavía con él? ¿Y sería bueno su regreso? Mira, yo creo que al partido le haría bien. Tengo claro también que Ciudadanos estaría en otra posición defendiendo otra candidatura. Nosotros tenemos un perfil, una línea de actuación que la expresó muy claramente Ernesto Talvi en su campaña. Nos identificamos con eso, lo que él llamaba el liberalismo progresista. Nos parece que tenemos que tener una candidatura propia. Y que Pedro representará otras ideas, si es que decide volver, pero no deseo aventurar ninguna conjetura porque no corresponde que lo haga. ¿Y Talvi que sorprendió cuando se fue? Sí, eso nos sorprendió a todos. Hasta hoy, mire, yo no termino de asimilar la sorpresa, pero bueno, sucedió. Y lo importante es que Ciudadanos se mantuvo unido. No hemos perdido dirigentes, nadie se alejó del sector, nos mantenemos todos juntos, trabajando con entusiasmo, cumpliendo nuestras responsabilidades. Fue un golpe, pero nos repusimos del golpe, estamos trabajando bien. Y, diputado, ¿llegó a hablar con Talvi últimamente, algún contacto? Porque desapareció, por lo menos para los periodistas no lo vimos más. No, yo tampoco lo vi nunca más, pero cuando fui elegido presidente de la Cámara, tuvo la gentileza de enviarme un mensaje por WhatsApp y se lo agradecí porque realmente me llegó un mensaje cálido, una felicitación cordial y me gustó recibirlo. Bueno, así que anda por acá en la vuelta atento a lo que pasa. Desde Madrid. Desde España, él está en España. Sí. Yo había escuchado que él estaba en España, pero le soy sincero, no sé si viviendo allá o justo estaba de paseo, digamos. Eso tenía esa duda, digo. Pero por lo menos le escribió desde Madrid. Sí. El otro día fue eso. Está bien. El 1 de marzo. Diputado, gracias por haber venido hoy. Con mucho gusto, ha sido un placer para mí. Y de ustedes también, me despido, como siempre les digo, son más que amables. Gracias, buenas noches.